Buenos días, Amazing Grace. Qué rico es tenerlos conmigo. Ha sido una bendición poder llegar y experimentar ese amor tan lindo que uno siente de volver a ver a su familia, de compartir con ellos. Es una bendición estar con ustedes, poder alabar con ustedes, poder entrar a la presencia de Dios con ustedes, enamorarnos de Cristo con ustedes. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por este día, Padre, que has aparejado para reunirnos hoy aquí. Señor, oro para que puedas remover cualquier obstáculo, cualquier duda, cualquier lucha, Señor. Te lo entregamos a ti, recibimos tu gracia, tu paz, tu amor, tu poder, Señor, tu pasión, Señor, para poder ser atentos a tu voz, a lo que tienes que decirnos hoy, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias porque tú habitas en esta iglesia es tuya. Tú la guías, tú la fortaleces, Señor, tú la respaldas, Padre. Gracias porque te seguimos a ti, Señor. Tú eres nuestro Rey, eres nuestro Papá. Eres el Señor de señores y queremos adorarte hoy, Padre, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra vida, Señor. Queremos proclamar que tú vives, que tú vuelves por tu iglesia, que tú eres nuestro Dios, que nos da la fortaleza para seguir adelante, para ser más que vencedores, Señor. Gracias, porque contigo tenemos todo lo que necesitamos y más, Señor, porque eres un Dios de abundancia, de amor, de provisión, que no nos deja ni nos abandona, Señor. Eres un Dios fiel y por eso queremos alabarte, Señor, porque nos escogiste a nosotros, nos perseguiste a nosotros, nos encontraste en nosotros, Señor, y nos amaste sin esperar ese amor a cambio, Padre. Pero hoy queremos cantarte que te amamos, Señor, que eres nuestro Rey, que queremos que tú reinas sobre nuestra vida, Señor. Eres tú nuestro líder, eres tú nuestro papá, eres tú nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro todo, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a que se pongan de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Proclamar que Él es nuestro Rey de reyes.
principio y el final, Padre. Tienes nuestros días en tus manos, Señor. Tú nos conoces. Conoces nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Señor. Y lo llamas bueno, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Te adoramos. Porque te servimos, Señor, a un Dios, como dice esa canción, de milagros, de amor, que nos ha dado salvación, restauración. Señor, oro para que hoy podamos experimentar esa salvación, lo que implica ser salvo, Señor. No solo ir al cielo, sino disfrutar hoy de tu bondad, disfrutar hoy de tu abundancia, disfrutar hoy de tu provisión, Señor. No hay que esperar hasta que llegar al cielo, Señor. Podemos disfrutar de tu amor, de tu luz, de tu poder hoy, Señor. ¿Quién sabe si habrá mañana, Señor? Danos el gozo, la pasión para proclamar que eres nuestro Dios grande, fuerte. ¿Quién podrá compararse a ti, Señor? Te alabamos, Cristo. Mueve esta iglesia, Señor. Espíritu Santo, quema en ellos, Padre, para que solo salga de sus bocas tu verdad, tu luz, tu vida, Señor, porque nosotros tenemos la autoridad a través de tu Hijo para proclamar vida en este mundo, luz en este mundo, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Te alabamos, Jesús. La oscuridad huye con tu luz, Señor. Brilla en nosotros, Señor. Queremos ser tu reflejo. Brillas en la oscuridad, clamamos por
con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Un aplauso, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, en el cual encontramos plenitud, libertad, Señor. Ya no somos esclavos del temor ni del pecado, somos hijos tuyos, nos has llamado hijos escogidos para reinar a tu lado, Señor, para proclamar tu verdad, Padre, te alabamos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. No hay nada mejor que deleitarse en tu presencia, Señor. Oro para que podamos ser conscientes de tu presencia, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida. En los lugares más íntimos, Señor, queremos hacer de tu Espíritu nuestro mejor amigo, Padre. Queremos ser conscientes del poder que hay en nosotros a través de tu Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos ama, Señor. Gracias, porque prometes nunca abandonarnos, Señor, siempre proveer, siempre estar ahí, Señor. Queremos gozarnos de tu presencia, Señor. Padre, abre nuestro corazón para que tú habites en él. Quema en nosotros, Señor. Mueve nuestros corazones para tomar ese paso de fe. Quita todo espíritu de cobardía, de pereza, de temor, de ira, Señor, y reemplázalo con espíritu de gozo, de fortaleza, de paciencia, de amor, de vida. Proclamamos eso sobre esta iglesia, Señor. Recibimos tu provisión, tu espíritu de gozo, de fe, de autoridad, de pasión por ti, Señor, de amor. Queremos ser luz en este mundo, Señor. Queremos marcar una diferencia, pero solo podemos a través tuyo, Señor. Sin ti somos nada, Señor. Pero para ti valemos más que el oro y la plata, Señor. Por eso no hay nada mejor que tu presencia. Nadie se puede comparar a la semejanza tuya. Te alabamos, Jesús. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser y mi vergüenza quito. Tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu.
calor, Señor, que nos abraza. Padre, gracias por tu amor, porque tú estás aquí, Señor. Padre, queremos más de ti. Oro para que sean tus palabras a través de nuestro pastor. Háblanos, Señor, que podamos salir de aquí transformados, renovados y con la pasión para compartir este mensaje con otros, Señor, porque fue hecho para compartir, Señor. La iglesia no solo fue hecha para recibir de tu palabra, sino compartir tu palabra, Señor. Nos llamas a ser discípulos, Padre. Oro para que eso se haga realidad en los corazones de esta iglesia, Señor. Instálos, Padre, para no quedarse quietos. Incomódalos, Señor. Sácalos de su zona de comodidad para discipular también, Señor. Porque han recibido, Señor, y si han recibido es hora de también compartir las buenas noticias, Padre. No queremos esconderlas, Señor. Queremos que se nos note tu fragancia en nuestra vida, Señor, tu presencia en nuestra vida, Padre. Te alabamos, Señor. Gracias porque tú habitas en este lugar. Gracias porque tú estás con nuestro pastor y le has dado la autoridad, el mensaje, el amor para liderar estas ovejas, Señor. Gracias. Que no lo tomemos a la ligera, Señor, y que podamos entender que tú lo has puesto en este lugar. Gracias, Señor, porque dependemos solamente de ti, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a Amazing Grace. Hola, buenos días. Préndame la luz. Dale una palmadita a la persona que tienes al lado y dile: hoy estás listo para hablarle al monte. Dile: bienvenido, qué rico verte, buenos días, qué chévere estar reunidos aquí. Un día más en la presencia del Señor, o un día más reconociendo su presencia, más bien, porque todo el tiempo está con nosotros su presencia. Amén. Pero hoy es un día en que en comunidad reconocemos su presencia, en comunidad exaltamos su nombre, alabamos el nombre del Señor, cantamos alabanzas en comunión, amén, en comunidad. Y hoy el Señor, ¿qué se me hizo? Pensé que ibas a decir algo se me escapó, Estefanía. Pensé que ibas a decir algo. Bueno, más tarde. Continuamos con el tema de fortalecer nuestra confianza en el Señor. Y hoy quiero hablar específicamente de la fe. Una de las partes o una de las ramificaciones de la fe es la fe ¿cómo voy a decirlo? La fe como combustible de lo sobrenatural, amén. De lo que hace que los milagros se produzcan, de lo que trae de lo que no se ve aquí al reino de lo que se ve, las bendiciones de Dios, amén. Y quiero aquí enfocarme en unos pasajes del Evangelio, pero vamos a pedir al Señor que nos hable, que quite toda duda y que nos haga como más aguerridos, más arriesgados en cuanto a la fe, amén. Yo pienso que ese es el anhelo del Señor. El Señor nos ha dado algo, nos ha dado autoridad, ha puesto en nosotros, la palabra dice, en nosotros habita el Espíritu de Dios, el mismo poder del Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que habita en nosotros. Y se nos olvida que ese poder del Espíritu Santo está en nosotros. Se nos olvida que el Señor nos delegó una autoridad sobre nosotros. Y yo pienso que el Señor nos está animando a que pongamos esa fe en acción. Pero para ponerla en acción vamos a ver un par de claves que el Señor nos muestra aquí en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que quieres enseñarnos hoy, por lo que quieres hoy mostrarnos o volvernos a mostrar. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que quites toda barrera, Señor, todo obstáculo, todo escepticismo, Señor, en el nombre de Jesús, toda incredulidad, Señor, y que la fe, Señor, que has depositado en nosotros
crezca, Señor, se fortalezca, Dios mío, y esa fe que pusiste en nosotros la podamos poner por obra, podamos activarla en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una fe natural, hay una fe que nosotros tenemos y es la que te dice: hoy es de día y mañana cuando amanezca será otra vez de día. Esa es la fe natural. Sabemos que mañana va a ser otro día y que mañana, después de que anochezca, con seguridad yo tengo fe que viene el día. Amén. Es una fe natural. Pero hay otra fe, que es la fe que el Señor nos muestra aquí, que es la fe como combustible de los milagros. Y los discípulos le pidieron al Señor: ¡ay, Señor, auméntame la fe! ¡Aumentanos la fe! Y nosotros hace el Señor: ¡ay, Señor, dame más fe, dame más fe! Vamos a ver entonces un par de claves que creo que encontré aquí, que el Señor nos quiere mostrar hoy con respecto a esa fe. Que por cierto, la fe viene de parte del Señor, como un regalo que nos da. Pero vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en Marcos 11, 12, 14. El tema de hoy es: háblale al monte. Dile a la persona que tienes al lado: háblale al monte. Háblale al monte. Y hay muchos montes en nuestra vida, de diferentes clases. No un monte como el monte Horeb o como el monte Ararat. Puede ser un monte que para ti es imposible de derribar. Y el Señor hoy nos está recordando que tú puedes hablarle a ese monte. Y yo sé que en este momento, en el nombre de Jesús, el Señor te está mostrando ese monte. O de pronto estás viendo las montañas rocosas, muchos montes, una cordillera de montes enfrente tuyo. Pero el Señor te dice hoy: háblale al monte. Amén. Al día siguiente, dice Marcos, del capítulo 11, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. En el versículo 20, por la mañana cuando pasaban, más tarde, el día siguiente, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, o maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Dile a la persona que tienes al lado: ten fe en Dios. Y al otro lado: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Y luego dice: en verdad les digo, y aquí viene la parte interesante, en verdad les digo, le está hablando a sus discípulos, pero también creo que nos está hablando a nosotros. En verdad les digo que cualquiera, aquí ¿cuántos son unos cualquiera? Cualquiera de nosotros somos cualquiera. Cualquiera es cualquiera de nosotros. Amén. Y les digo, cualquiera que ¿qué? Que diga. Cualquiera que haga fuerza. Cualquiera que haga fuerza acá adentro. Acá está diciendo que hablemos. Cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Amén. Antes de que les dijera: háblenle al monte, ¿qué les dijo? Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Primero tenga fe en Dios. Primero confía en que Dios tiene poder de hacer cosas sobrenaturales. Primero tenga fe en que Dios le ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está preocupado por nosotros? Amén. Él tiene el deseo de que prosperemos, que seamos sanos, que seamos bendecidos. Me acordaba ayer cuando leía esto, la palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Recuerdan ese pasaje? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es un deseo de Dios. Cuando hablan de prosperidad, entonces dice: pero es que ya empezó a hablar de prosperidad. Pero un momento, estoy hablando de la prosperidad de la que Dios habla en su palabra. Amado, yo deseo. El apóstol está hablando allí de que el deseo de Dios es que Él desea que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén.
Entonces el deseo de Dios es: tengan fe en mí, tengan fe en lo que yo les he dicho, tengan fe en mis palabras, tengan fe en mis promesas, pero tengan fe en que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha dicho. Amén. Que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha dicho, lo que Él te dice en su palabra. Y luego le dice: cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Entonces aquí están interviniendo dos claves. Primero, tienes que hablarle al problema. El monte de la enfermedad, el monte de la escasez. ¿Cuántos están viendo ahí en su corazón un monte? O de pronto varios montes. Yo tengo varios. Y muchas veces nos pasa que nos da temor hablar, proclamar palabras de fe, porque de inmediato o de antemano, antes de hablar, ya pensamos que ¿para qué lo digo si eso no va a pasar? ¿Para qué me pongo yo a decir ahorita? ¿Para qué me pongo yo a orar por eso y proclamarlo? Si nunca ha pasado nada en mi vida, nunca va a pasar nada. ¿No le ha pasado eso? Que de pronto se desanima, pero ¿para qué? Eso ya es imposible, eso ya se quedó ahí. Y el Señor hoy te está diciendo que hoy quieres que pongas en acción tu fe. Amén. Quiere que ponga en acción mi fe. Amén. Entonces hoy le vas a hablar al monte. Amén. Dile ahí conmigo, repite conmigo: hoy le voy a hablar al monte. Y piensa en ese monte. Hay montes en tu vida, un monte, incluso el monte de la incredulidad. Y en el nombre de Jesús, conmigo, en el nombre de Jesús, echo fuera el monte de la incredulidad. Amén. Hablaste en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos creen que cuando mueran se van a ir al cielo? Amén. ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué estás tan seguro? Porque tengo fe. Porque tienes fe en que Él cumple lo que prometió. Ah, bueno. Esa misma fe, no necesitas nada más. Esa misma fe que te da seguridad en tu corazón de que cuando mueras va a ir al cielo, es la misma fe que le está diciendo acá que tengas. No dudes en tu corazón cuando le hables al problema. No dudes en tu corazón cuando le hables a lo que tus ojos creen que es imposible. Amén. Hoy en el nombre de Jesús le vamos a hablar al imposible, y en el nombre de Jesús ese monte se va a quitar y se va a arrojar al fondo del mar. Diga amén. Amén. Y no dudes en tu corazón, cree que lo que dices va a suceder. Eso es lo que hoy el Señor está recordándonos. El Señor ha puesto en nosotros esa capacidad de hablarle al problema, decirle: quítate de mi vida, quítate de mi camino y arrójate al mar, cualquiera que sea el monte que está enfrente tuyo. Hoy el Señor va a derribar montes. Amén. Hoy el Señor te da hoy la capacidad nuevamente de que remueva los montes en el nombre de Jesús. Porque es que lo que ocurre es que cuando uno se encuentra a veces con las personas, y no es que esté mal, dicen: pastor, ¿qué pasó? Ore por mí. No, quieren que orar por mí porque esta situación está complicada. O no, ore por mí porque es que el niño no cambia. La pregunta que yo me hago en el interior: ¿por qué no oras tú? Porque espera que yo sé que la iglesia debe orar e interceder, está bien, pero no espera que todos le hagan el trabajo que Dios nos manda hacer a nosotros. Ahí no le dijo: vaya y busque a la iglesia para que le diga al monte, sino que cualquiera que diga, usted mismo, queridos discípulos, usted dígale al monte, usted vaya, háblele al monte. Usted tiene en su boca, en su corazón, en su interior la capacidad de hablarle al monte y con fe decirle: quítate y arrójate al mar. Amén. En ti está la capacidad de hablarle al monte. En ti está la fe para decirle al monte: vete y arrójate al mar. Y no dudes en tu corazón que eso será hecho. Dice, y lo que va a suceder, y cree que lo que dice va a suceder, le será concedido. Y aquí no está hablando de que vamos a hacer como el genio de la lámpara. Entonces, que habla y entonces ya se produce. En realidad el Señor está poniendo en nuestros corazones semillas que no existen en lo natural, porque ya voy a hablar de la semilla. Cosas que no existen en lo físico, pero que ya existen en el mundo sobrenatural. La palabra dice que Él creó lo que no se ve, lo que se ve de lo que no se veía. Hay cosas en el mundo sobrenatural que ya están allí para nosotros.
Nosotros ya estamos, por ejemplo, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya, no lo vemos, pero es una verdad que dice su palabra. Ya está en el mundo sobrenatural, es una realidad. Y nosotros vamos caminando hacia ella. Porque todavía estamos en este cuerpo físico, pero espiritualmente ya estamos en ese lugar. Quiero que eso lo tengas ahí en tu corazón. Que sepas quién eres y dónde estás espiritualmente. Amén. Y luego en el 24 dice: por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Hace muchos años estaba orando yo con alguien que estábamos en una situación difícil. Estábamos sin trabajo, no teníamos plata, él y yo estábamos tratando de buscar qué hacer, buscar negocios nuevos que hacer, y estaba tan deprimido que dije: venga, oramos. Bueno, sí. Decimos: sí, Señor, y ayúdanos, y por favor, en el nombre de Jesús. Y duramos orando como media hora el uno, media hora el otro, y al final: ¿cómo te sientes? Yo le dije: mal. Pero ¿cómo así? Ya todo sudoroso, hasta sin voz, de estar orando y reprendiendo. ¿Qué pasó? No sé, yo no creo que haya pasado nada. Ahí está el problema. Porque oramos y acá está diciendo: todo lo que ores y pidas, cree que ya existe. Amén. Esos son los ojos de la fe. El cristiano ve cree en lo que no ve. Es lo que está diciendo el Señor. Hay cosas, en general, las cosas más difíciles, las cosas que a nosotros son imposibles, son las que no podemos ver. Y el Señor nos está hablando de que esas cosas son las que cuando oremos y pidamos, creamos que ya son. Amén. Hoy el Señor te está diciendo: créeme, hijitos, créanme, hijitos míos, que las cosas por las que ustedes oran y pidan ya están. Crean que las van a recibir. Perseveren en esa realidad. Descansen en esa verdad de que todo lo que oras y pides ya lo has recibido. Amén. Ahora bien, el Señor ha puesto en nuestro corazón también, dice en un salmo: deleítate en el Señor y confía en Él, y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Entonces no es con cualquier persona, es con aquel que tiene una relación personal con Jesucristo, el que se deleita en el Señor. Cuando tú estás en el Señor, confías en el Señor, descansas en que Él te ama, que Él es tu Señor, que Él es tu Redentor, que sus planes para ti son de bien y no de mal, que todo lo que Él ha hecho por ti es sí y amén, sus promesas. Te estás deleitando en Él. ¿Y sabes qué empieza a ocurrir? Que Él empieza a poner en nosotros deseos. Esas peticiones que tú crees que son de tu originalidad, resulta que son peticiones que el Señor ha puesto también allá en tu corazón. Señor, voy a orar porque mi familia sea aún más feliz. Yo creo que ese es el corazón de Dios. Voy a orar para que todos los que aún están alejados se acerquen a ti, te conozcan a ti. Eso es un deseo del Señor. Voy a orar para que haya prosperidad en mi casa. Es un deseo del Señor. Voy a orar para que los que están enfermos se sanen y se liberen de esas ataduras. Es un deseo del Señor. No es que a ti te ocurrió algo extraño. Por eso cuando el Señor dice oren conforme a su voluntad, todo eso hace parte de su voluntad. El Señor desea que seas prosperado en todos, que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor dice que si buscas su reino y su justicia, todas las demás cosas que te hacen falta serán añadidas. Y hemos buscado el reino y hemos buscado su justicia. El reino es Jesús, el Rey del reino. La justicia que nos ha dado es Jesucristo, nuestra justicia. Hemos encontrado al reino, hemos encontrado su justicia. Luego todas esas cosas son añadidas. Cree que ya has recibido y serán concedidas. Entonces acá hay una clave. Los discípulos le dijeron después, en Lucas 17, versículo 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Es otro pasaje. Le están pidiendo al Señor más fe. ¿Cuánto le han pedido al Señor? Señor, dame más fe. Yo quiero más fe, dame más fe. Y que yo que estaba meditando esta semana, creo que puse algo en el Facebook. El Señor ya ha puesto una medida de fe. El Señor ya ha puesto una medida de fe en nuestro corazón. ¿Qué hacemos con esa medida de fe?
Si no la estoy poniendo a producir, ¿para qué quiero más fe? Auméntame la fe, pero ya te di una fe, úsala. Y entonces él les dice, aumenta nuestra fe, listo. Oh Padre, auméntales la fe. No, el Señor le respondió, si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle, y otra vez está hablando de hablar. Diga, hablar. Hablar. Hoy el Señor quiere que le hables al monte, que le hables al problema, que hables audiblemente a la necesidad, al obstáculo. Aquí está hablando otra vez. Si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, yo agarro mi fe, pequeña como un grano de mostaza, y ahora me la guardo aquí. Sí, tengo fe, no pasar. Y el Señor dice, ahora agarre esa fe y háblele al problema. Amén. En el nombre de Jesús, enfermedad te echo de mi vida. Amén. Lo dijiste audiblemente. En el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo y te echo fuera de mi casa. En el nombre de Jesús, monte de la incredulidad, te saco de mi vida. Amén. En el nombre de Jesús, diabetes, háblele esa bendita diabetes y ya sáquela de ahí en el nombre de Jesús. Ya me cansé de mi bronquitis. Anoche yo le estaba diciendo, en el nombre de Jesús, bronquitis, te echo fuera de mi casa, fuera de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y estoy ejercitando la fe que puso en mi corazón como un grano de mostaza. Entonces la gente se pregunta, pero ¿para qué me dio una fe tan pequeña? ¿Por qué no me dio una fe como un frijol? Aunque sea, que se viera más, pero como un grano de mostaza, tan pequeñito. Y resulta que aquí hay un análisis que el Señor quiere que hagamos. El Señor cuando le dijo, si tuvieran una fe, y entonces siempre me acuerdo la canción, si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Amén. Pero aquí no está hablando del tamaño. Óigase, óigame. El Señor está hablando del género. El Señor ha puesto algo que está vivo. Una semilla es algo que está vivo. No importa si es chiquita, no importa si es grande, la semilla está viva, pero tiene que usarse. Si no, la semilla sigue siendo semilla. Usted puede tener una semilla, yo no sé cuál es la semilla más grande, un coco. Pero si usted no lo siembra, sigue siendo una semilla de coco. La misma mostaza. Si no la siembra, sigue siendo la semilla de mostaza. Pero entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que la semilla está viva y hay que sembrarla, hay que arrojarla en el terreno del problema. Amén. En el terreno de la dificultad. El terreno está listo. El terreno de lo imposible. El Señor quiere que arroje allí la semilla de mostaza, la semilla que ya nos ha dado. En algún lugar dice, a cada uno ya nos dio una medida de fe. El Señor nos dio una medida de fe. No sabemos si es grande como la semilla de mostaza, no sabemos si es como un coco o como un frijol, pero nos dio una medida de fe que está viva. Amén. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, mi fe está viva. Mi fe está viva. Mi fe está latente. Mi fe está latente. Entonces dile tú a la otra persona, ponla en acción. Ponla en acción. Entonces luego dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrán decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Amén. Amén. Tenemos la fe. No importa el tamaño, lo importante es el género. No el tamaño, sino el género. La fe es una semilla que es viva, algo vivo, que tiene la capacidad, tiene la potencialidad de multiplicarse. Es lo que el Señor me permite entender. Esa fe tiene un potencial de multiplicarse. Y el Señor quiere que hable al monte, que hable. Cuando hablo, la semilla se activa. Amén. Voy a bendecir la vida de mis hijos. Voy a proclamar. Y ojo que no se trata de si lo dices, lo recibes. Porque estás hablando de una clave que el Señor está poniendo aquí. Estás ejercitando tu fe para lograr algo que está en lo que no se ve, para que aparezca en lo que se ve. De lo sobrenatural, algo que ya el Señor ha concedido, lo voy a traer a lo natural. Amén. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor. El Señor no le dijo, voy a aumentarles la fe. Que cierren los ojos, listos. A ver, ya viene, ahí viene un aumento de fe. Viene.
Sino que les dice, si tuvieran fe, con un granito de mostaza, le dirían a este árbol, desarráigate y plántate en el mar. Entonces la clave está en empezar a ejercitar la fe. Y acuérdate que si yo siembro una semilla, cuando nace el árbol va a tener muchas semillas. Y el crecimiento es exponencial. Siembras un árbol de mostaza con una sola pequeña semilla, cuando crece el árbol tiene muchos frutos. Y en cada fruto no sabemos cuántas semillas hay. Cada uno de esos frutos tiene, por decir algo, 100 semillas. Y el árbol tiene 1000 frutos. ¿Por 100 cuánto da? Es matemático. ¿Cuántos? 10.000 semillas. Ahora usted agarre esas 10.000 semillas, consígala el terreno, ponga las 10.000 semillas y ahora ya no puede, los números ya no dan. ¿Sí me explico? El Señor está hablando de que de esa manera va a aumentar tu fe, de una manera exponencial, de una manera que después de que la siembra y nace el primer árbol, ahí ya téngase, porque lo que viene es exponencial. Aumenta nuestra fe. Ellos ni se imaginaban cómo era que iba a crecer la fe. Y uno se imagina que me va a hacer crecer la fe 1 metro, que me va a hacer crecer la fe de, ya no es una semilla de mostaza, ahora es un rábano, yo no sé qué, o una papa. Ay, ya es una papa, ya voy bien. Después cuando habla el Señor, mire, tengo una papa, ahora es un coco. No. El Señor dice que tu fe va a aumentar cuando la deposite en el terreno del problema. Amén. Cuando empiece a hablarle al árbol y le diga, quítate de ahí, arrójate al mar, la fe está poniéndose en acción. El Señor está diciendo, crea. Lo dijo en el otro pasaje, ¿no? Cualquiera que le diga al monte y crea, le será concedido. El Señor nos está invitando a que hablemos al problema, le hablemos a la enfermedad, le hablemos a la situación y empecemos a creer por lo que Dios sobrenaturalmente va a hacer. Amén. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas sobrenaturalmente impresionantes en ti. Desde hoy, en el momento en que vas a empezar a tirar la semilla en el problema. Amén. ¿Cuántos están dispuestos hoy a hablarle a ese problema? Amén. 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 Y creen. A empezar a hablar, no se quede callado. Mi amor, ¿qué pasó? La niña está enferma, está toda roja, está en fiebre. Y uno todo, la niña está enferma, Dios santo, ayúdame, Señor. Y da vueltas y hasta hace un hueco en la alfombra. Y la niña ya, y el Señor de pronto le dice, vaya, ore por ella. ¿Y qué hago, Señor? Háblele a esa bendita bacteria, háblele a ese bendito virus. En el nombre de Jesús, sal de ella ahora, virus de lo que sea, de la gripa. Pero no lo hacemos. Esperamos, corra para el hospital. Lo primero que se nos ocurre es otra cosa menos orar. Me ha pasado. ¿No te ha pasado? O a mí nomás. Entonces usted piensa, no vayan del cardiólogo, vayan del ginecólogo, vayan del estrellólogo, el más excreciólogo. Cuando usted tiene a Rafa, Yahweh Rafa, el sanador, pero sobre todo te ha dado la autoridad para que le digas a ese monte de la enfermedad, arráncate y vete al mar en el nombre de Jesús. Y empiezas, en el nombre de Jesús te hablo, virus maldito, sal de ella. Amén. Con fe. O sea, la fe está reborboteando ahí, la está poniendo en actividad, le está hablando al problema, le está hablando al monte. Una fiebre que no se va. Víctor y Mari, háblele a ese monte bendito. En el nombre de Jesús yo proclamo que esta infección se va de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Le hablo a ese monte de la mala circulación y proclamo que se va para siempre en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo proclamo que mi cuerpo es sano, que mis vasos sanguíneos son nuevos. Amén. Que mi presión arterial se baja como la de un bebé, en el nombre de Jesús. Y descansas ahí. Vas a tomar atención. Siguió igual volada, no importa, pero usted está ejercitando su fe. No se quedó callado. El Señor está diciendo, tiene la fe, póngala en acción. Tiene la fe, póngala en acción. Podrían decirle al árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Piensa entonces, ¿cuál es ese árbol?
que tiene unas raíces pero tremendas, que se resiste a dejarse arrancar. El Señor dice, háblale, no empiece a buscar una pala. Ay, Dios mío, ¿cómo hago para sacar este árbol? El Señor está diciendo, háblele y arránquelo en el nombre de Jesús. El Señor les dijo, si tuvieran fe, como la mostaza. Esa es la manera de aumentar la fe. Cuando siembres la fe, a la próxima vez ya no va a tener una fe, no va a tener una semilla, va a tener varias semillas para sembrar. Entonces no es el tamaño, es que la semilla está viva y tiene la posibilidad, tiene el potencial de multiplicarse. Amén. Por eso habló de semilla. No habló de algo físico como una muralla, como si tuvieran 1 metro de fe, que tuvieran 10 centímetros. No, está hablando de algo que está vivo. Dentro de nosotros está el potencial de decirle al árbol, desarráigate y plántate en el mar. Piensa en ese árbol, piensa en esa cordillera de árboles que tienes enfrente, de montañas, o ese bosque de árboles. Dios te dice, háblale a esos árboles hoy mismo en el nombre de Jesús. Empieza tú a batallar con tu boca, sabiendo que ha puesto en tu corazón una semilla. No esperes a que lo hagan por ti. Amén. En Romanos 10, 13, 15. Bueno, aquí estamos hablando de otra faceta de la fe. Miren lo que dice acá, en Romanos 10, 13, 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Cómo serás salvo? Cuando invoques el nombre del Señor, cuando llames el nombre del Señor. Jesús, yo creo en ti, Jesucristo. Invocaste el nombre del Señor, pero luego empieza a dar unas claves. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y sigue para atrás. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, hablan, proclaman el evangelio, las buenas nuevas del bien. La fe que salva tiene un origen. Y aquí está hablando de varias claves, varios verbos. Eres enviado a predicar para que alguien oiga. ¿Alguien está oyendo? Y al oír, pues, te envío a predicar para que oigan. Y al oír, la gente creerá. Y al creer, invocará. ¿Sí ves que es como un proceso? Te llamó a que, te envió a que prediques. Y cuando tú prediques, alguien oirá. Y ese que oirá, creerá. Y ese que creyó, invocará el nombre de Jesús. Y ese que invocó el nombre de Jesús, será salvo. Amén. ¿Cómo soy salvo? Pues entonces estoy invocando el nombre del Señor, pero eso fue porque algo lo provocó. Porque alguien fue y predicó, habló las buenas nuevas. Y alguien que oyó lo que él predicó, creyó. Y cuando creyó, Jesús, yo creo en ti. Y se suelta todo ese proceso como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Allí empieza la salvación para esa persona, porque alguien fue y predicó, y esa persona oyó y creyó y luego invocó. La fe salvadora. O sea, sin esa fe, pues no existe nada. Porque ya que estamos en Cristo, ya que hemos escuchado el mensaje del Evangelio y hemos creído, ahora estamos invocando el nombre de Jesús, se nos dio el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, como hijos, el Señor ha depositado en nosotros cosas, talentos, y ha puesto en nosotros semillas. Ya somos salvos, tenemos la fe de que no vamos a ir al infierno, de que vamos a ir a un lugar glorioso, al cielo, a su reino. Pero también entonces el Señor ha puesto en nosotros esa semilla de fe para que sigamos produciendo y produciendo. Entonces, ¿cuál es la consigna? Que no te quedes con esa
consigna. No te quedes con ese regalo para ti solo. De la misma manera como la fe viva de la semilla se multiplica en otros árboles que van a tener frutos, si tú no hablas, no va a creer el que oiga. O mejor, si tú no hablas, nadie va a oír. Y ese que oye no cree. Y si no cree, no invoca a nadie. En otras palabras, si tú te quedas callado, no crecemos. Porque te guardas lo que ya recibiste. Vienes, cada vez que vas a internet y pones una prédica, me vi una prédica del pastor fulanito. ¿Qué prédica, hermano? Poderosa. ¿Qué va a hacer con eso? Escuchaba a un pastor que se encontró con otro pastor que dijo, no, imagínate que me acabo de graduar del seminario, hice un PhD en divinidades. Le dijo, wow, tremendo, entonces ahora ya estás listo para seguir haciendo que crezca eso, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Tienes que proclamarlo, que la gente escuche y crea y pueda invocar al que les permite encontrar la salvación, para que ellos también puedan tener lo que tú tienes. Amén. Si yo me guardo eso, no crezco. Si yo no le comparto ni al espejo en la mañana, oye, qué guapo eres, hijo de Dios. Gracias. No, en serio. No te dé temor, no te quedes callado. El Señor está diciendo que esa es la manera como funciona. La manera como viene el crecimiento de la fe. ¡Aumentanos nuestra fe! Pues entonces empiece a proclamar la palabra. Empiece a proclamar las buenas nuevas. Para que cuando oigan, crean e invoquen. Amén. El que oyó, creyó e invocó. Si no creen, de malas. Next. Si no creyó, no invocó y no fue salvo. ¿No? Escuchó, pero no creyó. Entonces ahí se rompió el ciclo. Ok, aquí nomás, me sigo por acá. Por aquí, por acá, por acá. La palabra dice que en un terreno cayó en espinos, en otro cayó entre cardos. Hay 4 terrenos. O sea que tenemos, Sandal, 25% de posibilidades de que de 4, 1 es un buen terreno, ¿no? Amén. Estamos hablando de probabilidades. Si proclamo, el 25% es terreno fértil. Y ese creyó e invocó. Pero si ese vuelve otra vez a hacer lo mismo, de esos 4, otro 25% y otro 25%. Eso es en el peor de los casos. Puede que le vaya mejor y vaya al 50%, otro que en otro lugar al 75%. Pero no se quedó callado con lo que Dios ya le dio. Dios te dio talentos. Dios te dio semillas. Pero sobre todo Dios dice en otro lugar, que no lo puse aquí hoy porque me sale más largo. El Señor dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y que a nosotros nos ha hecho ministros. Tú no tienes que ser un ministro que se para en un altar para que hables las buenas nuevas y otro crea e invoque. Tú eres un ministro donde estás. Amén. Allá en la óptica, tú eres una ministra de reconciliación. No veo nada. A ver, ¿por qué? No, es que tengo el ojo inflamado. Venga, oramos, mamita. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Qué? Ay, tú eres creyente. Sí, no sabías, no tenía ni idea. Pues bueno, y te comento que Dios es un Dios que sana. ¿En serio? Sí, hoy todavía sana. Wow, se me había olvidado comentarles esto. Y yo no creo, sí te lo comenté. La semana pasada me enviaron a llevar una medicina por allá a Miami. Y cuando llegué a la casa, la señora estaba súper deprimida, súper triste. Ay, gracias porque estamos tan mal. Y yo, dije, aquí hay opción. Y entonces dice, ¿qué pasó? Ay, no, es que estamos en problemas. Mi hija tiene un embarazo de alto riesgo. Esta medicina no es para usted. No, es para mi hija que está esperando mi nieta. Y entonces ahí empezó a contarme la historia. La nieta viene en problemas y está angustiada, ya está, no se puede mover. Y entonces me dice, si quiere seguir, me ayuda porque la caja estaba medio pesada. Entonces entramos y ya vi la hija sentada ahí en el sofá con la panzota. Ay, Dios mío.
Y yo, no, tranquila, tenga fe, el Señor es bueno. Ay, gracias, sí, yo sé. Y entonces, ¿cuántas hijas tiene? ¿Ella también es la hija? Sí, ella es hija de ella. Pero tiene otra que está en el hospital muy grave. Yo, ¿y qué le pasa? No, solamente tranquilo, si puede orar por nosotros. Ok, está bien. Pero entonces quiero decirte que si tienes fe tan pequeña como una fe de mostaza, vas a decirle al monte que se vaya en el nombre de Jesús. Ay, sí, yo sé. Sí, una semilla de mostaza, pero es muy pequeño, yo no tengo ni eso. No, el Señor te puso una semilla de fe en tu corazón. Entonces le hablé del Señor, le hablé del amor del Señor, le hablé de que podía decirle a la niña en el nombre de Jesús que orara por sus... Y me fui. Y dio la casualidad de que al día siguiente me tocó volver a la misma casa. Yo veo esto si no pasa sino en las películas. Pasa en las películas, pasa en TNT. Y volví otra vez al mismo lugar. Cuando llegué, ¡ay, usted es un enviado de Dios! Y yo, en serio, gracias Dios, gracias Señor. Imagínese que nosotros oramos por la niña y salieron los resultados y el embarazo va bien, el niño está perfecto, es una niña, viene perfecta. Yo, aleluya, gloria a Dios. Y de pronto, entonces ahí viene la razón por la cual el Señor me llevó por segunda vez. De pronto se asoma el Señor, el esposo. Oh, how are you doing? Entonces la señora es chilena casada con un señor que no habla español. Y el señor salió y lo veo inflamado y lo veo caminando así. Entonces, mire, él, Carlito, se llama Carlos Roldán, pero es italiano, no habla español, habla inglés revuelto con italiano. Carlitos, él es el señor que vino ayer, es un enviado de Dios, gracias. Oh, ok. Y ella me dice, es que él es escéptico, él no cree. Digo, ¿quiere entrar? ¿Tomarse un vaso de agua? Pues bueno. Y entré cuando va pasando. No, es que si supiera lo que ha pasado en mi vida, esto es terrible. Y yo, ¿pero qué pasó? Oh, me dispararon 5 veces. Yo, 5 shots. Here. Oh, my goodness. O sea que Dios tiene que tener un propósito. Usted me tiró 5 tiros y usted está aquí parado. I'm lucky. No, eso no es suerte, Señor. Es un propósito de Dios en su vida. Usted está vivo después de 5 tiros. Sí, y entonces la cadera se rompió y me hicieron un trasplante aquí. Y luego en el otro ya no me hicieron trasplante, sino me pusieron un tornillo. Y mire, ¿qué? Esta pierna está más corta que la otra. ¿Y le duele? Con malas palabras, es el pain. Le digo, ok. Y entonces le vamos a orar. ¿Usted cree en el poder de la oración? ¿Cree que Jesús? That's a good guy. Jesus. Good guy. I believe in evolution. Y entonces empieza a hablar de evolución y que la gente buena y que este mundo está corrompido y que este mundo está acabado. ¿Por qué Dios permite que el mundo esté acabado? La misma pregunta que todos nos hemos hecho. Pero la misma pregunta que lleva a muchos de nosotros a que seamos unos incrédulos, escépticos, ¿no? Dios es bueno, Dios es poderoso y Dios tiene un propósito contigo. Y si tú me permites orar, ¿y eso cómo es? No, pues voy a orar en el nombre de Jesús. Ok, me siento, pues si puedes sentarte, no me duele, aquí parado. Y al rato dije, bueno, está bien, me siento, ok. Y entonces se sentó. Le dije, vamos a orar. Entonces, listo. Porque resulta que cuando yo tenía una tienda y empecé a montarme y como tratando de evadir la cosa, yo, ok, escucharé como 10 minutos más. Pero, ok, going back to the prayer. Oh, yes, a prayer. Estaba como que, no sé, aquí qué está pasando, este tipo de dónde salió. Bueno, yo no voy a hacer más largo el cuento. Le dije, estire las piernas, póngalas sobre la silla y vamos a orar en el nombre de Jesús. Ok. ¿Le duele? Sí, I have pain. Ok. Vamos a orar. Le vamos a ordenar a esta pierna que crezca en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, ¿ok? Le digo yo a la señora, Ana, ¿usted cree que Jesús lo puede sanar? Sí, yo creo. ¿Y usted cree? No importa. Yo sí creo. Y ella también. Y entonces le vamos a ordenar a esta pierna que crezca en el nombre de Jesús. Y así lo hice. In Jesus' name, I declare that this leg is growing now. In Jesus' name. Y empecé a orar. Come on. La pierna le creció enfrente de mis ojos. Y
le creció a él. Y el tipo empezó a sudar como testigo falso. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? No, sí, siento como cosquillas. Digo, está bien, el poder de Dios, hombre. Párese a ver. ¿Cómo se siente? Estaba todo mareado. Oh shit. I don't feel pain. ¿Seguro? Y yo también, esa fe, ¿no? ¿En serio? Really? Yeah, I feel so bad. Really? Ok, camine. Empezó. Wow. El Señor le hizo crecer la pierna enfrente de mis ojos. Ah, pero se me olvidó decirle, mira, escúchame una cosa. Hace 20 años yo oré por una persona que estaba con usted y pasó que el Señor lo sanó. Y le conté la historia, que es lo mismo que pasó en ese momento. O sea, tengo especialidad en hacer crecer piernas. La otra vez leía acerca de un predicador que era sanador. Decía, nosotros los predicadores que oramos por sanidades tenemos sanidades preferidas. Pero entonces el cuento va a que en el nombre de Jesús hay poder. Y la otra cosa, segundo, que el Señor todavía hoy está sanando. Amén. El Espíritu de Dios todavía se mueve hoy. En el nombre de Jesús. Es el nombre que te dieron a ti. Es el nombre sobre todo nombre. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? Nos quedamos callados. Entonces tú ves al enfermo y dices, pobre man. O está enfermo. Se jodió. Y tú se fregó. Y tú seguiste de lado. Y me ha pasado. No tienes la oportunidad de orar, pero te da, no sé qué te pasa, pero te da susto. Te da vergüenza, que dirán aquí, estamos en público, van a decir que usted es un loco, este predicador de dónde salió. Y muchas veces me ha pasado, el Señor sabe, que he seguido derecho, pero en otras veces me ha pasado que le hice caso, como en este caso, y el Señor obró. Dentro de ti hay un poder, dentro de ti hay una capacidad que el Señor te ha dado. ¿Y cómo fue que se activó? Hablando. Primero proclamando las buenas nuevas y luego diciéndole que en el nombre de Jesús hay poder. El Señor te está diciendo, no te quedes con eso guardado, porque entre más lo uses va a aumentar. Cada vez que le digas a cualquier monte, desarráigate y vete al mar. Quizás el primer monte apenas va a caer piedritas. Desarráigate y de pronto una piedra. Pero sigue intentando, que en cualquier momento vas a ver que el monte te cae encima. Y tú vas a decir, todavía viendo las piedras encima tuyo, ¿en serio? Le pasó a otro amigo mío. Fue a orar con un familiar. No mentiras, no era un familiar, era el familiar de un amigo. Y le dijo, vaya y ore porque está en el hospital, está con cáncer, está ya en las últimas. Y bueno, yo voy a ir. Y fue con temor a la sala de cuidados intensivos, lo dejaron entrar. El tipo estaba ya en las últimas del cáncer. Y le dijo, pasito, ¿tú crees que el Señor Jesús puede sanar? No podía ya hablar, no me importa. Y allá susurrando le dijo, en el nombre de Jesús, echo fuera espíritu de muerte. En el nombre de Jesús, ordeno que este hombre hoy se sane y se levante. Y se fue. Salió como que, a los 3 días lo llamó el amigo y le dijo, fulano, ¿qué pasó? Mi tío se paró. ¿Cómo? Él pensó que dijo que le llamó porque el tío se había muerto. Seguro que murió. Mi tío se paró y le encontraron que no tenía nada. Entonces le dice al amigo, fíjate, funciona. Y así hay casos. Yo no sé si de pronto tú los has visto, pero el Señor está esperando que tú lo hagas, que no te quedes con esa semilla ahí guardada, sino que hay que activarla. Somos hijos de luz. El Señor ha puesto en nosotros el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el poder que obra en los hijos de Dios, dice Pablo en la palabra, y aquí se los he repetido varias veces. El poder dinamos, de donde viene la palabra dynamite, dinamita. Ese poder es la misma palabra que usa Pablo allí, el poder que está en nosotros, un poder explosivo, pero que si no lo pongo, si no le enciendo la mecha, la pólvora se queda ahí guardada. El Señor quiere que le enciendas la mecha de ese poder que tienes adentro y empieces a usarlo para tumbar montes en tu vida.
Piensa en el monte que sea, porque yo sé que Dios te está mostrando montes. Algunos son más feos, otros son más grandes, pero cada uno de nosotros tenemos montes, montañitas, colinas, cordilleras, que Dios quiere que le empecemos a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que voy a ver testimonios porque ustedes se van a poner ahora a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Y a que la gente escuche las buenas nuevas. Porque ¿cómo creerán si no escuchan al que les predica? ¿Cómo invocarán si nadie les habló? No te había contado, pero eso pasó la semana pasada. Entonces con eso pagó años. Eso que pasó ahí pagó años de lo que hubiera podido ser el trabajo. Y el trabajo no paga mucho, sí, a veces el trabajo no paga mucho. Pero esos detalles pagan cualquier cosa. Ver que Dios es real, que Dios está vivo, que lo que tú dices con tu boca tiene poder. El Señor hoy, el Espíritu Santo no se fue de vacaciones, el Espíritu Santo se quedó en nosotros. Jesucristo vivió entre nosotros, pero cuando se fue nos dejó su presencia que está en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros, no por ahí moviéndose. Eso fue cuando Jesús caminaba, pero Jesús estaba limitado por su propia humanidad en el sentido que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Jesús estaba con la gente allí cuando le dijeron: Jesús, Lázaro se murió. O esperen. Y de pronto haya aparecido Jesús en Betania. No, Jesús se demoró unos días. Incluso cuando llegó Lázaro ya se había muerto. Pero mira qué tremendo que Jesús puede ir más allá de lo imposible. El poder que Dios ha puesto en ti va más allá de lo que a tus ojos es imposible. El muerto ya estaba muerto y estaba podrido, dice la hermana. Pero él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y luego le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree, vivirá. Aunque esté muerto, si cree, vivirá. Puede que esté muerto lo que tú crees que está muerto, Dios puede resucitarlo en el nombre de Jesús, si tú le hablas allá a ese muerto. En el versículo 16 de Romanos 10: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Sin embargo, no todos hicieron caso a las buenas nuevas, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí viene entonces con esa famosa frase que todos hemos leído: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dice en el original. En el original no dice la palabra de Dios, dice la palabra de Cristo. O sea, no está hablando de la palabra de Yahweh, el Padre. Está hablando del Evangelio. Está hablando de las palabras del Cristo. Si tú lees en el original, dice Rematos Cristo, la rema de Cristo. Amén. Porque entonces dice: la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Ya lo vimos. Alguien es enviado y el enviado predica. Alguien escucha y el que escucha cree. ¿Qué escuchó? Las palabras de Cristo. Y el que escuchó creyó e invocó. Amén. A esa es la fe que viene por el oír. Si la entendemos de acuerdo al contexto, esa es la fe que viene del oír la palabra de Cristo. O sea, la palabra de Cristo trae salvación. Pero ya con la salvación viene todo lo demás. Viene la bendición de ser hijo, viene la bendición de ser heredero. Ahora somos descendientes de Abraham, coherederos con Cristo, porque la semilla es Cristo, la semilla de Abraham. Y nosotros hemos creído en Cristo, somos descendientes de Abraham, coherederos con Cristo de todas las promesas. La justicia ahora no solo es de Abraham, sino la justicia es nuestra porque hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Ahora estamos revestidos de su justicia, hemos sido redimidos, se nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Amén. Y se nos está diciendo: háblale al monte en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. No ha sido dado a los hombres otro nombre en el cual puedan ser salvos, en el nombre de Jesús, el nombre ante quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el debajo de la tierra. Amén. Amén. Hebreos 11:1. También no la sabemos, pastor. Yo me la sé. Ahora bien, la fe es la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. ¿Qué es la fe? Canta Samuel Rodríguez. La certeza de lo que espera. Algo así. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Él no dice específicamente para ciertas cosas, no, es en general. El Señor pone una convicción en tu corazón. Esa es la fe. La certeza, y la palabra en el griego es hipóstasis. Hipóstasis es un título de propiedad, y utilizaron esa palabra de título de propiedad para hablar de esta certeza. Ese título de propiedad es un título de garantía que del Señor, que hace que se cumpla la fe que Él ha puesto dentro de mí. Esa es la certeza. Está escrito como en un título que garantiza que eso es para mí. Eso es en griego hipóstasis, que es como si yo tuviera una escritura que dice: esta enfermedad se fue en el nombre de Jesús. Como si tuviera otra escritura que dice: esa bendición que yo pedí, aquí está, es mía. Esa certeza como un título de posesión. Y luego cuando habla de convicción dice elencos, que habla de una persuasión interna. Que elencos quiere decir estoy convencido de algo, estoy persuadido de algo. Para el creyente entonces elencos, esa de convicción, es una divina persuasión. En otras palabras, esa persuasión viene de Dios. Esa persuasión interna viene de Dios y me hace estar convencido de algo que no veo. Algo que no veo. La persuasión de su voluntad. Ahora bien, la fe es el título de garantía de algo que yo espero y es la divina persuasión de algo que no veo. Podría decirlo así. Es la divina persuasión de algo que no veo. Ahora yo le pido al Señor que ponga esa persuasión y ponga esa convicción en tu corazón. Que te permita ver con los ojos espirituales tu cuerpo sano. Yo le pido eso: Señor, déjame ver con mis ojos espirituales mi cuerpo libre de toda alergia, en mi caso. Déjame ver mi cuerpo, Señor, déjame ver en el mundo espiritual mi cuerpo con órganos nuevos. Y déjame convencerme de eso. Amén. Déjame convencerme de que tú tienes ese negocio para mí. Déjamelo ver en lo espiritual y que yo me convenzo de que eso es para mí. No sé cuál es el monte, pero Él dice que es la certeza de algo que tú esperas. Yo le pido al Señor que ponga esa certeza y esa divina persuasión en el corazón de cada uno. ¿Cómo activa esa certeza? Hablando. Y de ahí sí, pues, hablando lo que debes hablar. Entonces ahí tiene que ver la confesión positiva, pues sí. Porque si tú sigues hablando, es que está ahí, la enfermedad, ya yo no sé qué hacer, ya. Es que esta pobreza ya. ¿Cómo estás? No, mal y peor cada día. Y el Señor está invitándonos a que hablemos positivamente la certeza y la convicción de algo que yo no veo. ¿Cómo estás? En este momento tengo escasez, pero Dios es un Dios generoso. Dios tiene cosas buenas para mí. No estoy hablando simplemente positivo por ser positivo, estoy hablando de algo que está en la palabra. Estoy hablando de algo que sustraigo o arranco de las mismas promesas de Dios. Dios dice que no se guardó ni a su propio Hijo y que juntamente con Él me dará todas las cosas que yo necesito. Oye, pero estás en escasez. Sí, pero Jesús dice que Él me dará juntamente con Él todo lo que yo necesito. Amén. Estás enfermo, sí, pero Jehová es mi sanador. Estás enfermo, sí, pero el Señor dice que Él desea que yo sea prosperado en todo y que tenga salud. Eso dice su palabra, sí, en Juan.
Y en el nombre de Jesús entonces le hablo a esta enfermedad y la echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús yo veo en lo espiritual un órgano nuevo para mí. Amén. Hay que empezar a ejercitarla. No le des susto. No tengamos temor de ejercitarla. Es que empiezas a hablar eso para que eso no pasa nada. Pero si nunca lo haces, tampoco va a pasar nada. Créame que si yo hubiera pasado allá donde ese señor le dijo, uy, si usted está fregado, hermano. 5 tiros y no se murió mucho de buenas usted. Uy, si le pasó a... Uy. Sí, hermano, Dios lo bendiga. Sí, ay, gracias. Si va usted con el poder ahí guardado, con la capacidad de hablar algo que no habló nunca. Gracias, usted es un buen hombre. Gracias. Yo sé. Adiós. Mientras que usted va caminando hacia afuera, usted siente que usted ¿qué le pasa? ¿Que no va a hablar, que no va a orar con ellos? Y yo, no, ¿por qué? Qué susto, qué vergüenza, si no pasa nada. Eso no es cosa tuya, es cosa mía. ¿Qué pasa si no pasa nada? Pues problema mío. ¿Cuál es tu problema? Hablar. ¿Cuál es tu problema? Ora. ¿Cuál es tu problema? Proclámalo tú en el nombre de Jesús y yo veré si lo sano o no. Pero que después no digas que no es sano porque tú no dijiste nada. Amén. No le dé pena, tranquilo. En las clínicas de diálisis ya me voy. Es prohibido predicarle a la gente. Y es más prohibido aún hablarle a un judío de Cristo porque lo va a mejor dicho, se va a enojar, te va a decir, ¿qué te pasa? I'm Jewish. I believe in Moses. Y yo, ¿cuál Moses? Moses is in the Old Covenant. Jesus Christ. Ah, usted me está hablando de Jesús, usted me está tratando de convertir. Y yo, sí. Y muchos de esos han aceptado al Señor Jesucristo. Amén. Yo me he callado. Nadie me agarró de una oreja. ¿Sabe qué, señor? Acá está prohibido que usted hable. Nadie se atrevió a decirme nunca nada. Antes, al contrario, las enfermeras decían, oiga, Memo, venga, ¿qué está? ¿Usted está orando? Y yo, sí, venga, ora por mí. ¿Usted ora? Sí, venga, ora por mí, venga. Yo, ¿qué pasó? No, la casa, mi hija, yo. Amén. Y me amaban no por el trabajo, me amaban porque sabía que yo era un hijo de Dios. Amén. Que el Señor es bueno, que el Señor todavía hace milagros. Amén. Y el Señor quiere hacer milagros en tu vida. El Señor quiere que esas semillas se pongan por obra, quiere activar esas semillas. No importa si es de mostaza, no importa si es de un rábano, de una papa, lo importante es que la semilla está viva. Que cuando la siembres en el terreno del problema se va a multiplicar exponencialmente. Ya voy terminando. En Hebreos 1:1-2, yo creo que es Pablo el que escribió Hebreos, no se sabe, pero tenemos sospechas de que fue Pablo. Dice Dios, en el 1, del 1 al 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, eso fue a los padres, en el Viejo Testamento habló a los padres nuestros por los profetas. Dice, en estos últimos días, estamos viviendo los últimos días, pastor, qué susto. Pues imagínense que Pablo y Pedro pensaban que ya estaban viviendo los últimos días. Y creo que Pablo y Pedro tienen mucho discernimiento espiritual. Los últimos días comenzaron desde que Jesús vino al mundo. O sea, ya está. El reloj de los últimos tiempos empezó cuando Jesús se fue al cielo y les dijo, como cantaba Wilfrido Vargas, ¡volveré! Entonces, en estos últimos días, dice Hebreos, Dios nos ha hablado, ¿por quién? Diga, hermano, ¿qué pasó? El anterior. En estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. En estos últimos días Dios nos ha hablado ya no por los padres profetas, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Amén. Amén. Ese es Jesucristo nuestro Salvador.
un aplauso. Que tiene la cena en la mano. Hoy nos habla por medio de su Hijo. Amén. Por medio del Evangelio, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que en Jesucristo alcanzamos la justicia de Dios por nuestra fe y la recibimos por gracia. Todo lo que el Evangelio es hoy es como Dios nos está hablando en estos días, por su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Como decía aquel hombre allá en aquella casa, ah, sí, ese es un buen tipo. No, Jesús es el heredero de todas las cosas. Amén. Por medio de quien también hizo el universo. En otro lugar dice, en Él habita la plenitud de la divinidad. En otro lugar dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. La gloria de Dios se manifestó a través de Él. ¿Cuál es la gloria? La manifestación de Dios. Cada vez que proclamamos a su Hijo, su gloria se manifiesta. Amén. Amén. Cada vez que hablas las buenas nuevas, su gloria tiene que manifestarse. Amén. Algo tiene que pasar en el mundo sobrenatural, como le pasó a ese hombre con una pierna más corta que la otra. Le ahorré ahí una operación de cuántos miles de dólares. Después de que salió está inflamado y dice, no, es que esta diabetes me tiene... ¿Cómo? ¿Tiene diabetes? Sí, sí, sí. Ah, venga, no. Ahí sí. Espéreme que yo tengo que asimilar esto. Me dijo el mismo Señor. Y yo, ay, bueno. Así pasó. Yo ya estaba listo, proclamando diabetes fuera, páncreas nuevo, riñones nuevos, venga a ver que estamos en rebaja. Pero el Señor dijo, no, si tuvo mareado, déjeme asimilar esto. Ok. Me pasó como el día de los panes y los peces. Comieron hasta que estuvieron satisfechos. Cuando ya estuvieron satisfechos, ya no hubo más pan ni más pez. ¿Entienden? Ya no quiero más, bueno, no más. Porque quizás uno que esto es demasiado. El Señor dice que nos da gracia sobre gracia. Es ilimitado. Y nos da susto pedir porque pensamos que somos unos pedigüeños, que somos unos materialistas, como canta el de Vallenato de Colombia. Lo que somos es temerosos. Nos da, no sé qué nos da. Sí, nos da temor de que no pase nada. Y el temor es lo opuesto de la fe. El Señor dice, no, sean atrevidos con la fe. Amén. Dios quiere que tengamos, amén. Dios quiere que tengamos una fe atrevida. Amén. ¿Es peor que no pase nada? ¿O mejor? Que tú digas y ores y no pase nada, va a ser mejor y sería peor que no digas y de todas maneras no pase nada. Va a ser peor. Pero ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no? El Señor dice que es galardonador de los que le buscan. Que creamos. Él se agrada cuando ponemos en acción la fe. Nosotros creemos que Él es, que Él puede y nos va a galardonar. En Hebreos 1, 3, 4. Ahí dice. ¿Por qué le pongo esto? Para que tú sepas, como dicen los cubanos, oye, para que tú sepas quién es Cristo. Amén. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y ese Jesucristo habitó entre nosotros. Y luego cuando se fue nos dejó el Espíritu Santo que está en nosotros. La expresión exacta de su naturaleza que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor, llegando a ser superior, entre paréntesis, siendo mucho mejor a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. O sea, ni los ángeles tienen la excelencia del Hijo de Dios. Los ángeles son poderosos. En una tarde en el Antiguo Testamento vemos como el ángel de Jehová mató 50,000, 100,000, un ángel. Cómo acabó con los primogénitos de Egipto en una noche. Y Hebreos nos dice que Él es mucho mejor, mucho más superior, porque ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Y ese Jesús es el que tú estás proclamando.
Es el Jesús que estamos proclamando aquí. Y el que tú de hoy en adelante, tan pronto salgas de aquí, vas a proclamar, vas a empezar a ejercitar lo que has puesto dentro de ti. En el nombre que es sobre todo nombre. Primero sobre tu propia vida. Y luego con la gente a tu alrededor. Amén. ¿Y cómo recordamos? ¿Cómo selló Él esa promesa? ¿Cómo selló esa redención por su sangre y por su cuerpo? Cada vez que tomamos esta cena, cada vez que tomamos la comunión, recuerda el poder de su amor, el poder de su justicia, el poder de su presencia. Que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, porque este pan es mi cuerpo, que es partido por todos ustedes. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como la beban, bébanla en memoria de mí. Por eso cada vez que tomamos este pan y tomamos este vino, recordamos su muerte. Y recordamos también que Él prometió que Él vuelve por su iglesia. Recordamos entonces la victoria de su cuerpo roto por nosotros, en donde hay sanidad. Ahí está el germen, está la semilla de tu sanidad, de tu libertad, del final de la escasez, de libertad de las maldiciones. En el nombre de Jesús, la fuente de poder que destruye los montes. Gracias, Señor. Amén. A hablar al monte. ¿Cuántos van a hacerlo? Amén. Amén. No tenga temor, háblale a ese monte y le va a ordenar que se arranque y se eche al mar en el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Padre, gracias. Porque tu promesa, tu palabra también dice que tú no te guardaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos has de dar juntamente con Él todas las cosas? Que tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Trae provisión sobreabundante a cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Tú conoces sus luchas, tú conoces nuestras escaseces, Señor, nuestros problemas financieros. Bendice cada hogar. Bendice cada padre de familia, cada mujer, cabeza de hogar. Bendice cada talento, Señor, cada negocio. Bendice, Señor, cada semilla que ha puesto cada uno de nosotros. Y trae multiplicación exponencial en el nombre de Jesús. Bendice el terreno de cada uno de nosotros. Y trae fructificación, trae fertilidad, trae abundancia en el nombre de Jesús. Reprendemos hoy ese monte de escasez, lo arrancamos de nuestras cementeras, lo arrancamos de nuestros terrenos y lo arrojamos al mar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Los que nos están viendo por internet, no se desconecten. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Amén.